Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Los bolivianos vuelven a votar este domingo en unas elecciones generales que buscan cerrar la grave crisis política generada por las elecciones de octubre pasado, en las que hubo acusaciones de fraude. Evo Morales tuvo que exiliarse y se generó una confrontación con al menos 30 muertos. ¿Hubo o no fraude en esos comicios? Con la vuelta a las urnas se podrá cerrar esta crisis. Para analizarlo, hoy hace escala en París el ex canciller ecuatoriano, jefe de observación de la OEA en las elecciones judiciales en Bolivia en 2017 y actualmente analista político, Guillaume Long. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias por la invitación. Guillaume Long, usted nació cerca de París, es franco-británico y ecuatoriano, fue ministro de Rafael Correa, canciller, también embajador ante la ONU hasta que dejó el cargo por diferencias con el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y actualmente trabaja para el Centro de Investigación en Economía y Política, con sede en Washington, que publicó un informe en el que contradicen la denuncia de la OEA sobre el supuesto fraude en las elecciones de 2019 en Bolivia. ¿En qué se basan para decir que la OEA se equivoca? Bueno, nos dimos cuenta enseguida, realmente el día después de las elecciones, que la OEA estaban haciendo declaraciones que no se basaba en un análisis riguroso, sobre todo la parte estadística, ¿no? Era muy sospechoso, decían cosas que realmente la OEA, que tiene generalmente un bagaje técnico, tiene una capacidad técnica en sus misiones de observación electoral, que yo las conozco desde adentro y que ha sido reconocido a nivel mundial, y esta vez era como muy extraño el comportamiento de la OEA, entonces nos pusimos a estudiar por qué decían que había habido un cambio drástico y difícil de justificar, esto es lo que dijeron al día siguiente, un cambio drástico y difícil de justificar en la votación después de la interrupción del sistema preliminar de conteo de los votos. Entonces nos pusimos a hacer un análisis estadístico a ver si es que había este cambio drástico y difícil de justificar de la votación, y vimos que en realidad hubiese sido posible para la OEA predecir el resultado final que finalmente anunció el Tribunal Supremo Electoral, que no había ningún cambio drástico en la votación, que lo que sucedió fue que con el 84% de los votos contados, Evo Morales tenía una diferencia de 7.9% sobre su siguiente rival, Carlos Mesa, es decir, menos del 10 puntos que necesitaba para evitar una segunda vuelta, pero ya con cada vez mayor cantidad de votos ingresando y acercándonos al 100%, él logró pasar el umbral de los 10 puntos para poder ganar las elecciones en una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque como en todos los procesos electorales bolivianos de los últimos años, ingresa el voto rural, el voto periférico, el voto de algunas de las zonas más pobres del país de forma más tardía. Entonces, a medida que vamos avanzando en el conteo, el voto es más cargado a favor del MAS, el partido de Morales. Entonces, claro, hacia el final ingresaron muchos votos favorables al MAS y pudo pasar el umbral de los 10 puntos de diferencia que necesitaba para ganar en primera vuelta. Eso lo hicimos nosotros, fuimos los primeros en hacerlo. Luego lo hicieron otros académicos, otros estadísticos de varias universidades en los Estados Unidos. Llegaron a hacer también una revisión de nuestros análisis, 133 estadísticos a nivel mundial que publicaron una carta pública denunciando la mala práctica e incluso usaron la palabra el engaño estadístico de la OEA. Sobre ese engaño luego se construye, digamos, una auditoría posterior, hacen un análisis de supuestas irregularidades. También hemos demostrado en otros informes, son varios informes nuestros, que estas supuestas irregularidades no constituyen lo que llama la OEA una manipulación intencional de la votación de los bolivianos. Para poner en antecedentes a nuestra audiencia, según la versión oficial, en esas elecciones Evo Morales iba ganando, como usted dice, se paraliza el conteo de votos, se retoma un día después y Evo se declara ganador. La oposición denuncia fraude, la OEA también, se llama la OEA para esa auditoría. Y en ese informe de 100 páginas afirman que hubo fraude a través de servidores ocultos de datos, comprobantes de votación manipulados, firmas falsas, rellenaban actas la misma persona. Tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué se paraliza el conteo rápido de votos, que es lo que empieza a provocar sospechas en la oposición? ¿Y tienen constancia de irregularidades? ¿Ustedes reconocen que hubo irregularidades?
Yo creo que es muy importante entender que todos los procesos electorales del mundo tienen irregularidades. Las hay en Estados Unidos, las hay en Francia, las hay obviamente en los países de América Latina, donde a veces hay problemas de institucionalidad. Nosotros nunca dijimos no ha habido irregularidades en Bolivia, pero la propia OEA siempre establece una gran diferencia, ¿no? Quien ha sido observador de la OEA hasta le entrenan para eso, de que no cada vez que ve una irregularidad tiene que gritar fraude. Muchas de las irregularidades se las tiene que informar, se hace incluso un informe final de la OEA para que las autoridades electorales del país puedan mejorar sus procesos. Gran parte de la observación es eso. Entonces, para que las irregularidades signifiquen una manipulación intencional, tiene que ser realmente comprobado que estas irregularidades fueron intencionales, en primer lugar, que hay una verdadera intención, y segundo, que cambiaron el resultado. La OEA en ningún momento demuestra eso. Muchas de las personas que se abanderan hoy del informe de la OEA o no lo han leído bien o realmente no lo entendieron, porque la OEA en ningún momento demuestra que esas irregularidades, algunas incluso cuestionaríamos si en realidad son irregularidades, pero algunas de las cosas que señala la OEA son intencionales en primer lugar y cambiaron el resultado. El tema de las firmas realmente es una burla, ¿no? Estamos hablando de 226 actas, de un total de 30.000 actas a nivel de país, en donde la persona que firma el acta no hicieron un análisis caligráfico y no ha puesto su nombre. Estamos hablando en lugares hicimos un análisis de todas estas actas, estamos hablando de centros de votación muy alejados, en lugares donde no todo el mundo, necesariamente los jurados, escriben bien o hay altas tasas de analfabetismo, problemas además donde el español no es el primer idioma, o sea, denota una falta de análisis antropológico total, y si es que esto es prueba de fraude, no vale ninguna elección en América Latina, ¿no? Realmente ahí forzaron mucha esta irregularidad. Y bueno, podríamos analizar así caso por caso. El tema de los servidores, claro, suena muy escandaloso, servidores escondidos. Hoy sabemos que el famoso servidor era del contratista que hacía el ingreso de los votos del TREP, del voto preliminar, una persona además para nada favorable al MAS, pudieron hacer un análisis del servidor, nunca lo hicieron para demostrar de que ahí se había cambiado los datos, no lograron demostrar eso, etcétera, etcétera. ¿Y entonces por qué el empeño de la OEA en denunciar fraude? Bueno, esa es la gran pregunta. Nosotros, el análisis que hacemos no es un análisis político, es un análisis técnico. Miramos prueba por prueba, entre comillas, de la OEA, analizamos si es que realmente demuestran fraude. Luego debería haber mayor análisis periodístico. Espero que no tengamos que esperar a los historiadores para que nos cuenten exactamente qué pasó casa adentro en la OEA. Pero para mí, y ahí un poco distanciándome del trabajo técnico y poniéndome el sombrero más político, hubo mano política, está claro. O sea, que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, haya dicho sí, o sea, haya usado además la palabra fraude, que es un poco un tabú para la OEA. Ellos usan un lenguaje más técnico, y que luego ahora, a pesar de todas las críticas que ha habido, a pesar del consenso académico que hay en los Estados Unidos, en Europa se ha estudiado menos, pero en los Estados Unidos hay un consenso académico en todas las universidades que han estudiado el tema de que la OEA hizo una mala práctica en su observación. Bueno, a pesar de eso, Luis Almagro vuelve a enviar al mismo jefe de misión que observó las últimas elecciones de la OEA, lo vuelve a enviar en estas nuevas elecciones ahora que vamos a tener el 18 de octubre. Es un acto de provocación, es un acto eminentemente político y nos hace sospechar de que sí hubo mano política en esta observación del 2019. Bueno, estamos hablando de Bolivia, un país altamente polarizado, ¿no? En el que Evo Morales estuvo 13 años en el poder con victorias muy, muy holgadas. Sin embargo, hay una votación que perdió en 2016 con el referendo. El no a la reelección ganó con un total de 51,3% y aún así se presentó a las elecciones. ¿Usted cree que fue un mal cálculo político, que se equivocó Evo Morales porque finalmente tal vez ahí empezó a haber sospechas, suspicacias de la oposición que se quiere eternizar en el poder? ¿No empieza ahí tal vez la crisis, aparte del episodio de las denuncias de fraude? Pero ¿no empieza ahí un poco la crisis en Bolivia? ¿Le hacía falta a Evo Morales presentarse cuando había perdido ese referendo? No, sin duda, esto radicalizó muchísimo a la oposición. Fue una fuente de polarización muy importante, a pesar de que después hubo una sentencia del Tribunal Constitucional y hubo todo un debate nacional sobre el tema de la reelección. Pero el referendo lo había perdido. El referendo lo había perdido, y cuando llegan a las elecciones del 2019 había, digamos, una gran polarización en la sociedad boliviana entre los votantes, está claro. Por eso yo
argumentaría que la OEA se aprovechó de estas circunstancias, ¿no? No hizo un trabajo técnico evaluando si realmente las elecciones fueron libres y democráticas. Desde el momento que la OEA es parcial completamente. Desde el momento que la OEA acepta ir a observar estas elecciones, ya lo otro no tiene que entrar en línea de cuenta. Va a observar las elecciones y tiene que decir si esas elecciones son libres y democráticas o no. La OEA aceptó. ¿La OEA? ¿Es parcial la OEA? Absolutamente parcial. Y se aprovechó, digamos, de esta ventana de oportunidad que hubo a través de la situación política boliviana, que era muy polarizada. Luego usted también habló de la interrupción del TREP, que fue complicada al momento en que se interrumpió. Esto le permitió, digamos, a la OEA aprovechar esta interrupción para generar suspicacias sobre el proceso electoral y lograron, yo sí creo, realmente hay que usar las palabras que son, ¿no? Sembrar un escenario para que pueda prosperar un golpe de Estado. Y prosperó el golpe de Estado y la OEA es un actor fundamental en este golpe de Estado. ¿Cómo ve las elecciones de este domingo? ¿Esta vuelta a las urnas puede poner fin a esta crisis política? Sí, puede poner fin a esta crisis política o la puede alargar. Si hay elecciones libres y democráticas en Bolivia, es evidente que esta gran crisis política y este año de gobierno de facto, ¿no? Gobierno no electo, de gobierno de transición, se autodenominan ellos, pero ha sido una transición bastante larga, que ha sido además tan nefasto para la democracia, para los derechos humanos. Ha habido muchos atropellos de los derechos humanos, ya denunciados incluso por organizaciones que no eran favorables a Morales, ¿no? Para nada. Se podría poner fin a ojalá un paréntesis bastante nefasto en la historia de Bolivia, y se podría avanzar con un gobierno legítimamente electo el 18 de octubre, o en primera vuelta o en segunda vuelta. El problema ahí es que sí hay temores de que estas elecciones no sean libres y democráticas. Lastimosamente estamos viendo un escenario preelectoral con mucha violencia en las calles, sobre todo, hay que decirlo, en contra de los simpatizantes del MAS y de los actos de campaña del MAS. Hay un discurso de intimidación desde el poder, desde en especial Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, y puede darse el caso que la noche de las elecciones haya violencia, como hubo el año pasado. Hay que recordar que el año pasado hubo hasta quema de tribunales electorales departamentales, y si es que hay destrucción de material electoral, podríamos estar en un escenario donde no se puede computar los votos, donde no se puede contar los votos, y por ende se anulan las elecciones, y por ende otra vez estamos en un escenario de facto y no estamos en un escenario democrático. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de lo que pase en Bolivia. Muchísimas gracias, Guillaume Long, ex canciller ecuatoriano, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.